Repercusión en órganos diana en pacientes hipertensos. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, con el objetivo de analizar la repercusión en órganos diana en 289 pacientes hipertensos, mayores de 40 años de los sectores Independencia, Santa Eduviges y Las Mercedes, pertenecientes al consultorio Las Mercedes del área de salud Valera 1, en el año 2010. Los pacientes fueron sometidos a una encuesta, un exhaustivo examen físico y estudios complementarios. Predominaron los hombres mayores de 60 años. El órgano diana más afectado fue la retina. Las afectaciones por cada órgano más frecuentes encontradas fueron la retinopatía en estadio 2, la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia renal crónica grado 2 y la encefalopatía hipertensiva. Introducción. La HTA es una enfermedad de etiología múltiple. Es la enfermedad crónica más frecuente en el mundo. Afecta al 25% de la población adulta y se encuentra distribuida en todas las regiones. Se estima que 691 millones de personas la padecen y de los 15 millones de muertes por enfermedades circulatorias, 7,2 millones son por enfermedades coronarias del corazón y 4,6 millones por afecciones cerebrovasculares, donde la HTA está en la mayoría de ellas y constituye uno de los problemas médicos sanitarios más importantes de la medicina contemporánea en los países desarrollados. 1. La hipertensión arterial en Cuba en el adulto tiene una prevalencia del 12 al 21% y en la mayoría de los casos es idiopática. 2. En Venezuela, según datos reportados en el 2006 por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la HTA representa el 1,1% de la mortalidad general. En estudios epidemiológicos se ha encontrado una prevalencia de hipertensión arterial entre el 15 y 43% de la población estudiada. 3. Las complicaciones de la hipertensión arterial pueden originarse por acción directa sobre los órganos de choque, como hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, hemorragia intracerebral, subaracnoidea, infartos Lequioners, encefalopatía hipertensiva, nefroesclerosis benigna o maligna, disección de la aorta y retinopatía hipertensiva grado 3 o 4. Otro grupo de complicaciones comprende las que son secundarias a la ateromatosis. 4. En la comunidad de los sectores Independencia, Santa Eduviges y Las Mercedes, pertenecientes al consultorio Las Mercedes donde se realiza el estudio. Esta enfermedad afecta cerca del 10% de la misma, y gran parte de los pacientes no cumplen con el tratamiento como debería ser, por múltiples causas, no encontrando referencias de estudios estadísticos relacionados con la repercusión en órganos diana de la hipertensión arterial que abarquen a los pacientes de dicha comunidad. Por este motivo se realizó el estudio, con el objetivo de determinar la repercusión en órganos diana en los pacientes hipertensos mayores de 40 años del consultorio Las Mercedes durante el periodo de enero a octubre de 2010. Material y método. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, durante el periodo de enero a octubre del año 2010, en una población de 532 pacientes hipertensos. La muestra estuvo constituida por 289 pacientes mayores de 40 años. Criterios de exclusión: pacientes que no desearon ser encuestados. El proceso de este estudio, como toda investigación en salud, con su enfoque dialéctico materialista, utilizó en su desarrollo métodos teóricos, empíricos y estadísticos. Para dar salida a los objetivos, se abordaron variables como edad, sexo y tipo de repercusión en órganos diana. Primeramente se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema. A los pacientes escogidos se les realizó una encuesta, según criterio de experto, previo consentimiento informado, además de un exhaustivo examen físico que incluyó fondo de ojo. Se les practicaron exámenes complementarios como electrocardiograma, árex de tórax y abdomen simple, ultrasonido abdominal, química sanguínea y parcial de orina, con el objetivo de encontrar alteraciones en órganos diana producto de la HTA. Se revisaron estudios ecocardiográficos que ya tenían realizados muchos de los pacientes de la muestra, ya que no se contó con la posibilidad de realizárselo a cada paciente de la investigación. Todos los datos recogidos se almacenaron en un ordenador Pentium 4. Los textos se procesaron en MS Word 2003 y las tablas en MS Excel 2003. Los resultados fueron llevados a porcientos y números absolutos, se mostraron por medio de cuadros estadísticos. Ver anexo,
y se compararon con la bibliografía nacional e internacional actualizada. Resultados: en el cuadro 1 se muestra la distribución de pacientes hipertensos mayores de 40 años según sexo y grupos de edades, observándose una mayor frecuencia de aparición de la hipertensión arterial en el grupo de edades de 60 años y más, con 133 casos, 46.1%, y en segundo lugar con 92 casos, 31.8%, los comprendidos entre 50 y 59 años de edad. En cuanto al sexo, fue más frecuente el sexo masculino de forma general, aunque con diferencias según las edades, predominando en los mayores de 60 años el sexo femenino. En el cuadro 2 se presenta la distribución de los pacientes hipertensos objeto de estudio según el órgano diana afectado. ¿Cómo se puede observar? Los sitios de mayor afectación fueron la retina con 231 casos para un 88.1%, y en segundo lugar el corazón con 162 casos, lo que representó el 68.5% del total de pacientes con alguna afectación. En el cuadro 3 se muestra la distribución de los pacientes hipertensos mayores de 40 años con alguna repercusión en la retina. La retinopatía hipertensiva se evidenció en la mayoría de los pacientes, y dentro de ella predominó el estadio 2 con un total de 111 pacientes, 48.1% del total de pacientes con retinopatía, según la clasificación de Kate Wagener-Barker. La repercusión cardíaca aparece representada en el cuadro 4, donde se observa que el daño más frecuente fue la hipertrofia ventricular izquierda, en 111 casos, lo que representó el 68.5% del total. Siguiéndole en orden de frecuencia las manifestaciones de cardiopatía isquémica, 21.5%. El cuadro 5 muestra la distribución de los pacientes con repercusión renal, según el grado de insuficiencia renal crónica, IRC, diagnosticado. Como se pudo evidenciar, predominó el grado 2 en el 43.9% del total de pacientes, seguido por el grado I en el 31.6%. Referente a la repercusión cerebrovascular, en el cuadro 6 se muestra la distribución de los pacientes afectados según el tipo de lesión que presentaron. La encefalopatía hipertensiva fue la más frecuente con 13 casos, 56.5%, seguido de la enfermedad isquémica cerebrovascular, 34.7%, que incluyó accidentes transitorios de isquemia y trombosis cerebral. Discusión en opinión del autor. Muchos de estos resultados coinciden con la bibliografía revisada. Como es sabido, a medida que aumenta la edad son más frecuentes las enfermedades crónicas, entre ellas la hipertensión arterial, teniendo particular importancia las edades posmenopáusicas y del adulto mayor. Un estudio en República Dominicana del año 2007 muestra una mayor prevalencia de esta afección en pacientes entre 71 y 80 años. 5. En el año 2006, en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, un estudio realizado mostró un mayor número de hipertensos conocidos en las edades de 55 y 64 años, 27,6%. 6. En otros estudios realizados en Venezuela entre los años 2006 y 2008 se observaron resultados similares a este trabajo. 7,8. En cuanto al sexo, fue más frecuente el masculino, y solamente prevalecieron las mujeres después de los 60 años. Algunos estudios concuerdan, tal como lo demuestra el llevado a cabo aquí en Venezuela durante el 2008 en Zulia, donde el sexo masculino predominó con un 59%. 8. En un estudio del 2008 en Tegucigalpa, la afectación principal en órganos blancos fue en el sistema nervioso central para un 37.2%, seguido de 11 casos para 7.6%, en los que el órgano de choque afectado fue corazón, y en tercer lugar un 2.8% con afectación de riñón. 9. En Cuba, L. Cordies, en su trabajo sobre mortalidad en pacientes hipertensos, encontró que la enfermedad cerebrovascular constituía una de las complicaciones más importantes de la HTA, seguida de la cardiopatía isquémica y de la enfermedad renal terminal. 10. La repercusión cardíaca en la HTA quedó demostrada en el estudio Framingham, donde se comprobó que la presencia de esta aumentaba 6 veces el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca. 11. En un estudio realizado en Caracas en el 2006 en hipertensos mayores de 65 años se encontró que el 57% presentaba alteraciones electrocardiográficas de hipertrofia ventricular izquierda,
12. A medida que aumenta la edad de los pacientes con HTA, aumenta la posibilidad de progresar hacia los estadios más avanzados de la IRC, coincidiendo con la tercera edición de la NANES, donde el 75% de los individuos mayores de 70 años presentaron un filtrado glomerular disminuido por debajo de 90 ml/min/1.73 m2. 13. Conclusiones. En el estudio predominaron los pacientes mayores de 60 años y del sexo masculino. En la mayor parte de los mismos se evidenciaron lesiones en órganos diana, siendo más afectada la retina, y las afectaciones más frecuentes encontradas en cada órgano fueron la retinopatía en estadio 2, la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia renal crónica grado 2, la encefalopatía hipertensiva y la claudicación intermitente. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.